Hola chicos, en este vídeo vamos a repasar el modelo de Kennedy. Como ya sabéis, el modelo de Kennedy es uno de los modelos de interdicción que estamos estudiando en este curso, en el cual nos planteamos hacer un ataque a una red enemiga, pero el ataque va a ser conjunto de nodos y aristas, mientras que en el modelo de Booth solo estábamos atacando nodos. Esto tiene varias implicaciones a la hora de formular el modelo y es que existen varias variaciones con respecto al modelo de Booth original. Bien, vamos a empezar estudiando su formulación. En primer lugar, decir que los índices y conjuntos, pues como siempre, I y J denotan nodos, además cuando los ponemos así entre paréntesis con la coma denotan aristas. Los datos son los siguientes, T y J de nuevo es la capacidad máxima de cada arista y J, R y J representa el coste de interdicción de la arista IJ, R sub I denota el coste de interdicción asociado al nodo I. Claro, ahora al poder atacar nodos y aristas tenemos coste de interdicción ya no solo de aristas, sino también de nodos. B sub A es el presupuesto dedicado al ataque de aristas, B sub N el presupuesto dedicado al ataque de nodos, O y D, pues respectivamente los nodos origen y destino. Bien, las variables de decisión, en este caso, varían sustancialmente con respecto al modelo de Booth. Alfa sub i es una variable binaria que vale 1 si el nodo i pertenece a la partición del origen, 0 en caso contrario. Y es una variable binaria que me va a decir si ataco o no ataco cada uno de los nodos. Ojo, porque esta es una de las novedades del modelo de Kennedy con respecto al modelo de Booth. Como ahora me permito atacar también nodos, tendré unas variables binarias asociadas a los nodos que me dicen efectivamente si los ataco o no. O sea, y vale 1 si atacamos nodo iésimo, 0 en caso contrario. También ojo, porque el significado de B y J y de Y y J cambia con respecto al modelo de Booth. B y J ahora va a representar lo siguiente, vale 1 si la arista IJ está en el corte óptimo y no es atacada ni es inhabilitada. 0 en caso contrario. Aquí entra en juego algo importante y es el tema de que una arista pueda quedar inhabilitada. Vamos a decir que una arista IJ queda inhabilitada si el nodo iésimo, es decir, el nodo origen de esa arista, es atacado. Es decir, si yo ataco un nodo, de ahí en adelante ya no puede seguir pasando, transportándose el flujo, ¿de acuerdo? No, se corta el transbordo de flujo a partir de ese nodo. Con lo cual, como os digo, B y J vale 1 si la arista está en corte óptimo y no es atacada ni es inhabilitada, es decir, B y J sigue siendo un chivato, eso sí es común con el modelo de Booth, sigue siendo un chivato de por qué aristas sigue transbordándose el flujo. Por otra parte, Y y J también cambia su significado con respecto al modelo de Booth. Y y J es una variable binaria que vale 1 si la arista IJ está en el corte óptimo y, ojo con esto, es atacada o inhabilitada. ¿Qué significa que sea atacada o inhabilitada? Pues que cuando yo me encuentre con un 1 en Y y J, puede ser que sea porque la he atacado directamente o porque la he inhabilitado, lo cual significa que realmente no la he atacado a ella, sino que he atacado al nodo origen de esa arista y ha quedado inhabilitada. Bien, pues una vez que entendemos el sentido de las variables de decisión, nos venimos a la forma compacta. Lo que queremos es, de nuevo, minimizar la capacidad remanente de la red, con lo cual aquí la función objetivo no varía con respecto al modelo de Booth clásico. Lo que quiero es minimizar el sumatorio de T y J por B y J. ¿Sujeto a qué restricciones? Pues por una parte, la primera restricción, que recordemos codificaba toda esa información que queremos contengan las variables binarias, toda esa información, como digo, está contenida aquí. Y es que para cada arista, alfa j menos alfa i más b y j más y y j sea mayor o igual a 0.
Adicionalmente, esta segunda condición se mantiene también exactamente igual, que alfa en el origen sea igual a 1, alfa en el destino igual a 0, o equivalentemente, si lo queremos unir en una única restricción, que alfa en el origen menos alfa en el destino sea igual a 1. Bien, siguientes restricciones. Bueno, pues vamos a controlar cuál es el coste de interdicción que nos estamos gastando en nodos. En nodos, el coste de interdicción será el sumatorio de RI por YI. Claro, voy multiplicando el coste que me supone la interdicción de cada nodo por esa variable binaria que me dice si efectivamente ese nodo lo he atacado o no. Todo eso será el coste de interdicción de nodos, que tendrá que ser menor o igual que el presupuesto total que me daban para gastarme en ese ataque a nodos. Por otra parte, con respecto al ataque a aristas, aquí hay que llevar especialmente cuidado, porque es importante que no se nos vaya de la cabeza cuál era el significado de Y y J. Recordemos que acabamos de decir Y y J vale 1 si la arista está en el corte y es atacada o inhabilitada, 0 en caso contrario. Con lo cual, cuando yo vaya a calcular el coste de interdicción de aristas, si yo hago el sumatorio de las R y J por las Y y J, seguro que estoy sumando más coste de la cuenta. ¿Por qué más coste de la cuenta? Porque Y y J puede valer 1 si una arista la he inhabilitado, pero eso a mí no me supone ningún coste realmente, con lo cual la fórmula queda de la siguiente forma: sumatorio de R y J por Y y J, pero aquí, como digo, hay contenido una suma plus que debemos descontar, y es que cada vez que Y y J valga 1 por haber inhabilitado la arista, ese coste adicional lo debo restar. ¿Cómo lo resto? Pues tendré que hacer el sumatorio de el coste que me suponía la interdicción de esas aristas que realmente no he atacado, sino que he inhabilitado, y lo multiplico por YI, siendo YI ese chivato de si he atacado el nodo yésimo o no. Es decir, que con esta resta lo que estoy consiguiendo es, efectivamente, restar el coste que a mí me ha supuesto la interdicción de los nodos, para que ese plus que, como decía, estamos introduciendo aquí, lo controle bien y efectivamente calcule el coste de aristas y no hay una mezcla entre aristas y nodos. Bueno, pues todo este coste de interdicción de aristas tendrá que ser menor o igual que el presupuesto dedicado a aristas. Por último, decir que, como siempre, todas nuestras variables son binarias y que Y y J tiene que ser mayor o igual a YI. Esto es consecuencia, como estamos diciendo, de la nueva interpretación de nuestras variables. ¿Qué significa que yo ataque el nodo yésimo? Si ataco el nodo yésimo, YI vale 1 y por tanto Y y J también vale 1, ya que la arista IJ va a quedar inhabilitada. Luego Y y J siempre es mayor o igual que YI, porque pongámonos en los dos casos, si YI vale 1, entonces directamente Y y J también vale 1 por haber quedado inhabilitada. Si YI vale 0, es decir, si el nodo yésimo yo no lo ataco, entonces la arista IJ puede valer 1 o puede valer 0 en función de si la ataco o no la ataco, pero en cualquier caso Y y J siempre es mayor o igual que YI. También es importante que esta condición la introduzcamos. Un pequeño comentario es que en Excel debemos siempre añadir una copia de YI en la lista de aristas usando de nuevo la función índice. Bien, pues por supuesto también tenéis este último caso que os lo miráis vosotros, ¿vale? Lo estudiáis vosotros, de cómo modelar problemas en los que tenemos atrición. Tenéis de hecho ejemplos también en los exámenes. Y con esto, como digo, termino con la parte teórica del modelo de Kennedy.